Dios mediante estaré viajando el próximo viernes. Así que les pido de antemano sus oraciones por mi viaje y por todas las cosas que han de acontecer allá en Santiago. Y que el Señor pueda glorificarse allá. Yo quiero seguir estudiando. Dios permita que suceda eso, para poder yo, en el tiempo que pueda estar aquí, enseñarles todo lo que el Señor por gracia me da. Después, en un tratado de la predicación, uno de los puntos acerca de un predicador es que aquella persona que tiene que pararse el domingo a predicar tiene que conocer su iglesia y las necesidades de su iglesia. Ese tratado le regalé a Carlos. Ese tratado es un tratado de homilética. Así que los interesados o quienes predican le pueden decir a Carlos que se les pase y le pueden sacar copia. Es un muy buen libro y deberían, en lo posible, sacarle copia a las personas que están interesadas en predicar, que son más para los pastores y los líderes de los grupos de comunión. Entonces, una de las cosas que tiene que tener un buen predicador es conocer el contexto de su iglesia. Y yo sé que aquí, durante los años que hemos tenido como Gracia Urbana, miembros de nuestra congregación han sufrido la pérdida de seres amados, seres queridos. Pasó con Bruno hace 2 años, este año pasó con Hasman y con Jerry. Entonces, debido a eso, el Señor puso en mí ese deseo de predicar acerca del sermón del día de hoy, que se llama ¿Dónde está o muerte, tu hijo? Pero antes de eso, también quiero hablarles acerca de lo que yo vi allá y los pastores de la IBG vieron allá también, que es una preocupación acerca del día del Señor. Ellos tienen 2 cultos, en la mañana y en la tarde. Nosotros tenemos una tarde, parte de las decisiones de la iglesia aquí en Gracia Urbana, como iglesia local. Pero aún así, yo quiero que vayamos al libro de Primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo. Dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y tú te preguntas, ¿cuál es la casa de Dios? Pablo responde que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Tú te preguntas, ¿cuál es esa declaración, Pablo? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y yo quiero advertirles aquí antes de que yo pueda irme, porque ya como iglesia local ya no nos encontramos solos. Nosotros Carlos y las iglesias en Trujillo están creciendo, gracias. Hace 3 años prácticamente eran con los dedos contadas las iglesias en las que tú podías recomendar que vayas. Pero el día de hoy hay más. Y Carlos lo sabe. Una de las conversaciones que yo tuve con él es que él ya no está solo. Dentro de la misma comunidad que tenemos aquí como iglesia local, también hay otras iglesias hermanas. Y además hay un centro de historia de estudios bíblicos, que es el John Boyce. Y gloria a Dios por eso. Pero la advertencia aquí es la que mismo Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 14. Él quería ir, ¿verdad?, a ver a Timoteo pronto, pero le dice que en caso que se tarde, les pide para que sepa conducirse cada uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. La iglesia
sigue siendo iglesia sin conferencias. Una vez más lo repito. La iglesia del Señor sigue siendo iglesia sin conferencias. Y yo les digo esto aquí porque hay un problema en nuestro corazón de querer suplantar la iglesia del Señor por un lugar en donde se predique bien. Yo no digo que las iglesias, las conferencias estén mal. Gloria a Dios por eso. Y que se esté fomentando la comunión entre hermanos de diferentes iglesias. Lo que estoy tratando de advertirles es que traten de suplantar la comunión en su iglesia local en el día del Señor, en un día en la semana a una conferencia. Como dice el pastor Sugemichelen, citándolo a él, en un mensaje que él dio, en una conferencia, hablando acerca de la iglesia local, él decía, no hay nada como estar con el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, que es la iglesia, escuchando la palabra del Señor. No hay nada como eso. Yo quiero que recuerden eso. Que Jesús dijo que donde están dos, más de dos, Él está aquí, a través de su Espíritu. Así que ese es mi deseo, que se lleven antes de que sea el último día que yo predique, que gloria a Dios por las predicaciones, pero no suplantemos un día de estar aquí con el pueblo de Dios, en la casa de Dios y escuchando la palabra de Dios por un día de conferencia. Somos una iglesia local como Gracia Urbana y tú no vas a encontrar esa comunión que tienes aquí en una conferencia. Mi llamado va a venir así sin querer queriendo a fomentar la reunión de mi iglesia como iglesia local, y lo estamos haciendo, y lo están haciendo. La reunión del miércoles que tuvimos, yo creo que si no es el sentir de que las cosas mejoren como iglesia, no lo hubieran hecho, no se hubieran reunido. Las personas que quieren servir, gloria a Dios por las que están, y las que no, estás invitado a servir. Entonces, ese era mi primer punto antes de empezar el sermón en sí. El día de hoy vamos a tocar un tema en el que Pablo se toma todo un capítulo explicando acerca de lo que él habla en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vayamos por favor a ese libro. Primera de Corintios, capítulo 15. El tema de la resurrección es un tema que Pablo se demora en explicar un capítulo entero. Tú te preguntas, ¿por qué es tan importante la resurrección? Vayan por favor al versículo 14 para ver por qué es importante hablar de eso. Dice Pablo, empezando con un condicional: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y esto se ve mucho en nuestras predicaciones, donde predicamos Cristo murió por tus pecados, Cristo murió en la cruz por esto, por lo otro, pero no predicamos de que Cristo ha resucitado. Y eso nos pasa muy frecuentemente, me pasa a mí, y les ha de pasar a ustedes también. Pero miren lo que Pablo está diciendo: si Cristo no ha resucitado, versículo 14, vana es nuestra predicación. Y esa es mi introducción al tema del día de hoy, que le puse, una vez más le repito el título: ¿dónde está o muerto tu aguijón? Y el pasaje a considerar está en el 1 Corintios capítulo 15, del versículo 50 a 58. Pero antes de eso vamos a orar al Señor pidiendo que Él hable a través del predicador, que a pesar de las deficiencias, Él se glorifique. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos permites estar aquí reunidos en tu iglesia, en tu casa. Gracias por permitirnos estar reunidos con tu pueblo
por habernos permitido ser parte del pueblo del Señor, ser parte de tu pueblo, de tu familia. Gracias te damos porque no hay privilegio más grande que escuchar tu palabra. Y a pesar de que nuestro cuerpo, que quiere hacer el bien, termina haciendo el mal que no quiere, te pedimos, Señor, que nos recuerdes como a Pablo recordaste, que gracias a Jesucristo es que tú haces las cosas nuevas. Gracias a Él que tú nos llamas a escuchar tu palabra, a tener sed de tu palabra, a tener hambre de tu palabra. Tú pones el querer como el hacer. Señor, por tu buena voluntad, pon ese querer, pon ese hacer de ir y escuchar tu palabra cada vez más y valorarla, porque es a través de ella, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo que somos santificados. Ayúdanos, Señor, en este momento. Háblanos a cada uno, Señor, como tú lo vienes haciendo hasta el día de hoy. Y perdona nuestros pecados, que son muchos. Pero nos aferramos a tu promesa de que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro socorro. Que así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que así clame, oh Dios, nuestra alma por ti, que tenga sed del Dios vivo, y que hemos de esperar en ti, porque tú eres salvación nuestra. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces Pablo en el capítulo 15 de Corintios hace un resumen en los versículos 1 al versículo 11 de qué es el Evangelio. Del versículo 2 al versículo 19, Pablo explica las consecuencias que acontecen si Cristo no ha resucitado, lo que hemos acabado de leer. De los versículos 20 al 34, Pablo abre paso a un contraste del pasaje anterior para decir, sí, Jesús realmente es nuestra garantía de nuestra futura resurrección. De los versículos 35 al versículo 49, Pablo nos presenta una pequeña explicación acerca de nuestro cuerpo futuro, el cuerpo resucitado, el que tendremos si tú y yo estamos en Cristo Jesús. Y entrando al último pasaje de este capítulo 15, el cual es nuestro tema a desarrollar el día de hoy, del versículo 50 al versículo 58, Pablo culmina, después de hablar del Evangelio, de una advertencia: ¿qué pasa si no creemos en la resurrección? De la afirmación de que Jesús sí ha resucitado, de un ejemplo y analogías que Pablo hace con plantas, con estrellas, con astros, acerca del cuerpo glorificado que tendremos. Pablo, en el último capítulo, nos habla de la victoria que gracias a la muerte y resurrección de Cristo, los creyentes tienen sobre la muerte, sobre el último enemigo de los creyentes. Gracias a la resurrección de Cristo hay victoria. ¿Okay? Pero antes, estamos desarrollando los temas de antropología, hemos desarrollado antropología y estamos en la doctrina del pecado. Este miércoles, si Dios quiere, terminaremos lo que es la doctrina del pecado y dejaré paso a que se hable acerca de la doctrina de salvación, porque es muy importante saber de qué Dios nos ha salvado. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Él nos salvó de, hay 3 puntos a considerar: la culpa del pecado, el dominio del pecado y la consecuencia del pecado. 3 cosas. Dios nos salvó de la culpa del pecado, del dominio del pecado y de la consecuencia del pecado. De la culpa del pecado es ese estatus legal que tenemos ante Dios, de que nos separa totalmente de Él. Ustedes se habrán dado cuenta, como Pablo dice en Romanos 7, que queriendo hacer el bien, Él termina haciendo el mal que no quiere. Eso es cuando el pecado domina sobre uno, aún antes de creer. Y la consecuencia del pecado para el no creyente es muerte e ira. Porque la paga del pecado es muerte. Pero también hay una ira que Dios derramó sobre Cristo por nuestros pecados. Entonces el Señor, cuando tú crees por fe en Cristo, en la obra de Cristo, en su vida, muerte y su resurrección,
Dios te salva de la culpa, te redime de esa culpa. Dios te salva del dominio, Él te va santificando. Y Dios te salva de la consecuencia del pecado, que es la muerte y la ira de Dios. Así que vamos a leer nuestro texto a considerar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Y Pablo dice: y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo empieza aquí en el versículo 50 diciendo: y esto digo, hermanos. Y cada vez que Pablo decía esto digo, hermanos, es porque quería llamar la atención de ellos. Es porque él quería tratarlo de una forma de que esto le estoy diciendo a la iglesia del Señor. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando Pablo habla acerca de la carne y la sangre, Pablo está utilizando una metáfora para compararla con la humanidad. Carne y sangre tienen que ver mucho con nuestra corrupción, con nuestra humanidad, con la naturaleza que tuvimos antes de venir a Jesús. Dice Pablo que no pueden heredar el reino de Dios. La palabra aquí heredar significa la comunión que tenemos con el Señor. En pocas palabras, Pablo está diciendo que si tú no estás arrepentido de tus pecados y eres una nueva criatura, tú no puedes estar con Dios. Nadie puede estar con el Señor si no está en Cristo. Pablo sigue hablando acerca de que no puedes heredar. Le podemos preguntar a Pablo, dice el reino de Dios, y el reino de Dios es esa inquietud que nosotros tenemos del ya, pero todavía no. Este momento que vemos en el que, wow, pues tú ves todo lo que Dios hace transformando a cada uno de los miembros de la iglesia local a la imagen de Cristo, pero luego también ves sus fallas, sus pecados. Y tú dices, wow, estamos ya en el reino del Señor, está aquí. Porque Cristo dijo, arrepiéntanse en Marcos, porque el reino del Dios se ha acercado. Pero también ve las fallas de tus hermanos y dices, ok, todavía no. Todavía no. Ese es el popular ya. El reino está aquí, pero todavía no. Pablo dice en este versículo 50 que el cuerpo mortal en su actual existencia no puede entrar en la presencia de Dios. Solo en la transformación, cuando Dios cumple su promesa de los santos, los redimidos heredarán el reino de Dios. Así que el concepto de heredar también es sinónimo de resurrección de los muertos. ¿Y qué significa esto? Significa que con este cuerpo mortal nosotros no podemos estar con Dios. Este cuerpo no resiste la gloria del Señor. Eso es lo que Pablo está diciendo. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, porque este cuerpo no puede estar donde Dios está ahora en este momento. Necesita un nuevo cuerpo, un cuerpo incorruptible, como Pablo más adelante habla. Versículo 51 dice: he aquí, les digo un misterio. Cuando Pablo decía misterio, es una explicación, una simple enseñanza. No es algo que estaba oculto, pero gracias a Cristo los misterios del Antiguo Testamento se revelaron en el Nuevo Testamento. Gracias solamente a Jesús. Entonces Pablo les dice, les cuento lo siguiente: no todos dormiremos. La palabra dormiremos aquí es un eufemismo.
Eufemismo es una palabra bonita para una palabra dura. Él dice, no todos dormiremos, porque prácticamente lo que Pablo está diciendo aquí, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados, dice Pablo, continuando. Y dice aquí el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Curiosamente, lo que Pablo está diciendo aquí es que no todos los creyentes estarán vivos cuando Cristo venga por segunda vez. Habrán algunos que se le dará la gracia de estar vivos y no ver muerte cuando Cristo venga, pero habrán otros que ya estarán muertos, esperando, ansiosos por la venida de Cristo. Cuando yo leí este versículo, yo comentándole, hablando acerca de esto, yo decía, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso es un parpadeo, un pestañeo. Y eso es rápido. Normalmente nosotros nos hacemos la idea que cuando Cristo venga, y haciendo eco de lo que dice en Apocalipsis 1:7, que todo ojo lo verá, que Él vendrá en nubes y todo ojo lo verá. Decimos, es un acontecimiento que va a demorar mucho tiempo. Para que todo ojo lo vea, pues va a tomar mucho tiempo. Pero Pablo está diciendo aquí, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me puse a pensar y tratando de entender este versículo, dice, tiene razón, tiene que ser un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque si va a haber gente que va a ver a Cristo venir en gloria, habrían esas oraciones de último momento. Por eso Pablo está diciendo, en un abrir y cerrar de ojos no va a haber tiempo para oraciones de último momento. Así que si aún no has entregado tu vida a Cristo, ahora es un buen momento para entregar tu vida al Señor. El término la trompeta final quiere decir que en el Antiguo Testamento la trompeta era una señal de que acontecería un evento final. Y es lo que Pablo está trayendo aquí en este contexto, decir que este evento, el evento final de los eventos finales, va a sonar esa trompeta. Muchas veces la trompeta también se le hacía analogía con la voz del Señor, con la misma voz de Dios. Recuerden cuando el pueblo de Israel, Dios le dice, suban al monte, y Moisés, le dice a Moisés, dile al pueblo que suba al monte cuando suene la trompeta. Y más adelante en los versículos inferiores dice, y hubieron truenos, y en Edén esos truenos eran la voz de Dios. Entonces en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará esa trompeta diciendo, el evento final, el evento que los muertos que están esperando la resurrección ha llegado, y los que han esperado en Cristo vivos irán hacia su Señor para venir aquí y reinar en un mundo nuevo, como dice Juan, una tierra y un cielo nuevo y una tierra nueva. Versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nosotros debemos recordar que somos eternos desde el momento en que recibimos a Cristo. Recuerden lo que dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, que enviaste. La vida eterna no empieza cuando morimos. La vida eterna empieza cuando morimos a nosotros y nacemos de nuevo. Eso es vida eterna. Y nosotros somos eternos desde ese momento, pero hay dos tipos de eternidad: la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios. Así que tú decides en qué tipo de eternidad tú quieres estar. Desde ese momento nosotros somos eternos por la obra redentora de Cristo crucificado, pero llevamos esa eternidad en un frágil vaso perecedero de este cuerpo mortal y terrenal y natural. La redención estará completa cuando seamos revestidos, dice Pablo en capítulo 15, de incorruptibilidad e inmortalidad de nuestros cuerpos. Y lo curioso es la palabra revestidos aquí significa que tú no vas a ser hecho de nuevo. Simplemente te va a entregar un cuerpo nuevo para que tú puedas estar en la presencia de Dios. Se te va a revestir de ese cuerpo, lo que significa que Carlos era Carlos,
Econ será Econ, Ana será Ana, Junior será Junior, Sammy será Sammy. Los creyentes van a tener conciencia cuando estemos con el Señor. Y en este momento, ahora, ya mismo, los creyentes que han muerto en Cristo están comunicándose entre sí y están con Jesús. Amén. Y no hay consuelo más grande para un creyente que estar con Cristo. Ya. Si ya tú sientes consuelo en Cristo estando aquí, imagínate estar con Él ahora, en este momento. Esa es la esperanza de aquellas personas que hayan perdido a un ser querido en el Señor. Recuerden que su ser querido está con Cristo ahora mismo. Y recuerden que todas las promesas que están escritas en su palabra, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de todo lo que Él ha dicho. Lo que Él ha dicho se ha cumplido. Y Él ha dicho al ladrón que estuvo a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice el versículo 54: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. El versículo 54 es la última parte en la que se hace una referencia a Isaías 25:8. Vamos por favor a ese versículo. Isaías 25:8. Isaías 25:8 dice: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo, de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Si se dan cuenta, dice: Él destruirá. Es muy importante fijarse en las palabras, en cómo están escritas. Destruirá, es decir, en un futuro. Pero Pablo, en el versículo 54, no está hablando de un futuro. Él no está citando literalmente la cita de Isaías. Lo que él está diciendo es: hey pueblo, lo que Isaías escribió en Cristo se cumplió. Regresen por favor al versículo de 1 Corintios, capítulo 15. Y fijémonos en cómo Pablo cita esto. Versículo 54. Y cuando ocurra esto, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido, ya ha sido devorada la muerte. Este último enemigo de la humanidad ya ha sido derrotado. Ya los cristianos no tienen que tener miedo a la muerte. Y si aún tú tienes miedo a la muerte, deberías preguntarte: ¿en qué no estoy confiando en el Señor? Porque si ya la muerte ha sido vencida, ¿por qué aún tenemos miedo a la muerte? Aunque la muerte es un paso misterioso porque nadie sabe cómo acontece o qué se sentirá, nadie lo sabe. Pero el cristiano debe estar consciente de que si el cristiano muere, el Señor muere. Y estará en el momento de su muerte ya con Jesús. Por eso ya no hablaba muerte. Por eso Pablo habla a los filipenses y le dice: porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabe de que la muerte ya no tiene poder sobre él. Cristo lo ha derrotado y él está diciendo esto a los corintios. Les está diciendo: devorada ha sido la muerte en victoria. Y luego la declaración dice en el versículo 55, haciendo una referencia a Oseas 13:14, solo que invertida, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Y Pablo explica lo que es el aguijón. Dice el versículo 56: el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. La relación quebrantada por causa del pecado es la separación de la presencia especial de Dios. Recuerden, todo aquel que peca, la paga del pecado es muerte.
Ahora quisiera explicar un poco más acerca de la resurrección y cómo yo lo entendí. Y cómo si tú le hablas a una persona que aún no es creyente lo va a entender. Porque yo le he compartido esto a mi prima y dice, wow, tienes mucha razón. O a otras personas, es verdad, la resurrección es posible. Pero una cosa es tenerlo aquí y otra cosa es tenerlo aquí, ¿verdad? Nosotros podemos llenar la cabeza de conocimientos, pero no necesariamente de ese Dios del conocimiento. La paga del pecado es la muerte. Y Cristo vivió una vida sin pecado. Entonces, cuando su cuerpo físico murió y él no había pecado, la muerte no tenía poder sobre él. Y por eso que al tercer día él resucitó. ¿Lo puedes explicar de esta forma? A las personas porque la resurrección, o sea, yo quiero que entiendan esto, la resurrección es una declaración de los cristianos que es necio para el mundo. Creer de que un hombre que vivió hace aproximadamente 2000 años atrás, muerto, resucitó, y ya no está más aquí, sino está a la diestra del Padre. Esa es una pregunta que se debe hacer y considerar cuando uno se va a bautizar. Cuando uno se bautiza, tiene que ser consciente de que y decirle, ¿no? Tú realmente estás consciente de lo que estoy diciendo es una locura para el mundo, de que un hombre muerto ya ha resucitado. Y de que ese hombre que ha resucitado, que es la primicia, Pablo diciendo, es la primicia de la resurrección, es el Hijo de Dios, ha sido declarado Hijo de Dios. Es una locura si tú lo piensas al inicio. Pero para lo que el mundo considera locura, para Dios es sabiduría. Y esa es la esperanza de los cristianos. De que porque estamos en Cristo, vamos a resucitar junto con Él. Si no estamos en Cristo, no ocurrirá ese acontecimiento. Así que Pablo está diciendo aquí en el versículo 56, ¿dónde está, oh muerte, la victoria que tú dices que tienes? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino, hablando del versículo 56, dice, haciendo notar que la muerte no tiene otra arma para herirnos que el pecado, ya que la muerte viene de la ira de Dios, pero Dios solo está airado con nuestros pecados. De manera que, si quitamos de en medio el pecado, la muerte ya no podrá dañarnos nunca más. Es la ley de Dios la que le da a ese aguijón su poder mortal. Pero recuerden que nosotros somos justificados por Dios, por la vida obediente de Cristo. Se nos imputa, se nos da, se nos brinda, se nos otorga esa vida perfecta, revestidos. 1 Corintios, Pablo en este mismo libro dice, porque lo que Carlos decía hace un momento, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos justos delante de Él. Él no tuvo pecado. El estar bien con Cristo, con Dios en este momento, solamente es a través de Cristo. Por eso que cuando tú fallas, está bien que te sientas mal, pero tienes que recordar que tú estás bien con Dios. En una canción hay un himno que dice, yo estoy bien con mi Señor. El cristiano puede sentir que no está bien con Dios, pero el cristiano sabe y debe saber de que está bien con Dios, porque no es por sus fallas que está mal con el Señor. Él está bien con Dios por Jesús. Por eso cuando tú pecas, deja de mirarte a ti mismo, porque si te vas a mirar a ti vas a encontrar muchas fallas, y debes recordar quién es el que te acusa. Cristo no acusa. Él es nuestro defensor, dice Juan en su carta. Satanás es quien acusa, pero Satanás está atado ya. Él no tiene poder sobre ti, a menos que tú peques deliberadamente. Pero Jesús es tu abogado. Jesús te está diciendo, no creas que tú es mal con Él, porque si tú has confiado en mí y en mi vida perfecta, tú estás bien delante de Él. No depende de ti, todo es por gracia, recuerda. Y la hora que Cristo, recuerden la hora del versículo de Filipenses 1:6, la hora que Cristo empezó, Él la va a terminar.
Él la va a completar hasta el día final. El tiempo que le tome, si tú estás aquí, si tú estás respirando, es una evidencia de que el Señor aún está trabajando contigo y que Él va a completar la obra. ¿Tú no te has dado cuenta por qué nosotros estamos vivos? Si el Señor quisiera ya llevarnos con Él, estaríamos con Él en estos momentos. Pero si estamos respirando aún, es porque aún hay propósito de parte de Él para ti en esta vida. Debemos ponernos a pensar en eso realmente. Y Pablo dice en el versículo 57, ya entrando como un cántico de alegría, pero a Dios gracias. ¿Se recuerdan que esto también pasa en Romanos 7, cuando Pablo está hablando de que él quiere hacer el bien, pero que viene haciendo el mal, y quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pablo empieza también como el mismo versículo aquí, en versículo 57, pero a Dios gracias. En Romanos 7 dice, gracias a Dios por Jesucristo. Y acá dice, pero a Dios gracias, que nos da la victoria. ¿Cuál victoria? Esa victoria que dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Esa victoria que tenía la muerte sobre nosotros, ahora la tenemos por Cristo. Dice, gracias a Dios que nos da, no que nos dio, que nos da en presente. Y cada vez que tú leas este versículo es porque cada vez te da victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Presente, no pasado, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. ¿Cuál victoria? Te estarás preguntando. Bueno, Jesús murió a causa de nuestros pecados y conquistó la muerte que por nosotros, resucitando del sepulcro, por medio de su muerte, nos liberó de la esclavitud del pecado y nos declaró justos delante de Dios. Sobre la base de su resurrección, sobre su resurrección y glorificación, esperamos ser un día como Él. Por la fe en Cristo, participamos de su victoria sobre Satanás, la muerte, el infierno y la tumba. En consecuencia, nuestro Señor resucitado posee triunfalmente las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Esa victoria que Pablo agradece, dice, pero a Dios gracias que nos da presente. Recuerda, cada vez que tú lees este versículo, es lo que está pasando en ese momento. Dios te da la victoria todos los días, porque recuerden, Dios nos salvó de la culpa del pecado, del dominio del pecado. Pablo dice en Romanos 6, porque ya no estamos dominados por el pecado. Ya el pecado no tiene fuerza sobre nosotros. Y también nos libra de las consecuencias del pecado, que es la muerte y la ira. La ira la puso sobre Cristo, y la muerte, estamos esperando ese día glorioso cuando nosotros estemos ya con Jesús. Y Pablo hace una exhortación en el versículo 58. Después de hablar sobre la resurrección, de versículo 1 hasta el versículo 57, Pablo dice, por tanto. Cada vez que ves un por tanto, es una inferencia de todo lo que está hablando Pablo en versículos anteriores. Dice, por tanto, dice, mis amados hermanos, estén firmes. ¿Cómo firmes, Pablo? Constantes. Y constantes, firmes, significa inamovible, que nadie te mueva de tu fe en Jesús. Eso significa estar firmes, que nadie te mueva del ancla espiritual que tienes en Dios gracias a Cristo y sellado por el Espíritu Santo. Estad firmes, constantes, y siga exhortando, abundando siempre en la obra del Señor. Siempre, esa palabra mientras estaba leyendo hoy día, dice siempre, es una palabra que me asustó al inicio. Siempre, dice. No cuando estás bien espiritualmente, no cuando estás fuerte espiritualmente, sino siempre, dice. No hay otro lugar en el que yo quisiera estar cuando estoy deprimido que estar en la iglesia con mis hermanos. No hay otro lugar, no encontraría más consuelo, porque ¿a dónde iría yo si solamente en Cristo hay palabra de vida? ¿A dónde iríamos o a dónde quisieras ir cuando tú estás deprimido espiritualmente, cuando tú estás decaído espiritualmente, cuando tú estás débil espiritualmente? Tú tienes que ir a personas que te hablen, no de la experiencia que han tenido ellos, sino de la palabra de Dios, porque el poder está en la palabra del Señor y a través del Espíritu Santo. Pero si tú no lees la palabra, no va a haber poder. Si tú no te comunicas con hermanos, no tienes comunión con hermanos
que te hablen, que te animen en la palabra, porque si dicen amar al Señor, ellos te van a hablar lo que su Señor dice. Tú no vas a poder salir de esa tristeza espiritual. Confía en tus hermanos, en personas maduras. Confía en tus líderes. Ellos no quieren el mal para ti, ellos quieren el bien para ti. Y habrá momentos en que tus líderes te van a consolar, pero también hay momentos en que tus líderes te van a exhortar. Cuando cuando Dios nos compara como ovejas, nosotros no deberíamos de alegrarnos. Ustedes saben cómo es una oveja. Fuera de eso es terca, que se pierde, que no hace caso, que tiene que tener una vara y un collado para traerlo. Las ovejitas del Señor. Cuando en realidad no es lo que la palabra quiere decir cuando somos ovejas, o cuando el Señor nos compara como ovejas. Siempre yéndonos del rebaño, siempre apartándonos de Él. Pero gracias al buen pastor que deja las 99 por ir por aquella que se perdió. Abundando siempre en la obra del Señor. ¿Y qué más, Pablo? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor siempre, nunca es en vano. El trabajo que tú hagas por el reino de Dios nunca va a ser en vano. Nunca. Puede parecer que sí, pero no es así. El viernes yo me junté con mi amigo Walter de la universidad y él me estaba comentando, porque él está casado ahora, y él me está comentando y me dice: yo nunca voy a olvidar tus consejos, me dice, cuando hablábamos. Eso fue como hace 3 años, o 2 años atrás. Y él me decía, yo le pregunté cuál, porque yo no me acordaba realmente. Y él me dijo, nunca me voy a olvidar que tú me dijiste, huye de las tentaciones. Yo no entendí realmente porque él estaba casado. Y el hombre sigue siendo pecador a pesar de que esté casado. Va a tener las mismas tentaciones que cuando era soltero. Ahora duplicadas. Yo me quedé como que, yo no me acordaba de eso. Y él me estaba comentando acerca del trabajo que él estaba en un nuevo trabajo y le preguntaron, ¿tú sabes hacer esto? Y él me dijo, yo nunca voy a olvidar de eso, cuando me dijiste, di la verdad. Porque es mejor decir la verdad que decir una mentira. Él me dijo, yo en ese momento me acordé de ti, me dijo así, yo me iba a sentir mal, así que yo dije la verdad, porque él sabe las consecuencias de una mentira. Y él dijo, yo di la verdad, dije realmente yo no sé hacer eso, pero si me dan tiempo yo puedo repasar y saber y aplicar lo que estoy haciendo. Y no lo botaron del trabajo por no saber. Le dieron la oportunidad y él continuó en su trabajo. Entonces el trabajo del Señor, aunque parezca que es hermano, realmente no lo es. Recuerdan que yo cuando veo esas situaciones me acuerdo de Pablo en Hechos 17, donde dice, busquen al Señor, que aún a tiendas, no están tan lejos de Él, que aún a tiendas lo pueden encontrar. Y Pablo le estaba diciendo a personas que no conocían a Dios, busquen a Dios, que aún a tiendas lo pueden encontrar. Así que, hermanos, vamos a entrar a las aplicaciones para terminar esta prédica. La aplicación, como primera aplicación tenemos, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Esta es una expresión majestuosa que debemos atesorar. Cuando llegue a la vida el dolor para el cual no hay verdadera respuesta, cuando llegue ese momento, como el maestro, lloremos ante la tumba del ser amado, como él lloró por la tumba, por la muerte de Lázaro. Cuando la separación sea claramente hasta el reencuentro en la gloria, todo cristiano debiera repetir estas palabras de victoria con la autoridad que dan las Escrituras y la gloria del Señor resucitado. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu hijo? Hay tristeza, hay dolor, sí, pero si estamos en Cristo nos vamos a volver a encontrar. Y la primera persona que yo quiero volver después de Cristo, la que quiero ver realmente es a mi familia. Yo quiero ver a mi familia allí. Así que yo espero que sea el mismo sentir de ustedes, de querer ver a sus seres queridos ahí con el Señor. ¿Y cómo nos puede afectar todo lo que estamos aprendiendo en el presente, específicamente en la vida de la iglesia? Recuerdo lo comenté, ¿cuál es la obra del Señor? La obra tiene que ver con predicar y enseñar el Evangelio de Cristo
aplicando todo el contenido de la Biblia a la vida, edificándose unos a otros y amando al prójimo como uno mismo. Consiste en un fuerte deseo de guardar los mandamientos de Dios y hacerlos, cumplirlos, porque estamos agradecidos por la salvación que nos ha dado a través de su Hijo. ¿Cómo me afecta lo que estamos aprendiendo de la resurrección aquí? Nos afecta sirviendo en la iglesia, sirviendo hasta el punto que no nos importemos por lo que nos ha de acontecer, y no afanarnos por qué es lo que hemos de comer, qué es lo que hemos de vestir, porque el Señor se preocupa por eso, porque el Señor compara, si las aves del cielo no trabajan ni aún comen, ustedes que son hijos de Él, ¿acaso no es de Dios de sostenerlos a ustedes? Así como Dios nos extiende su amor sin medida, así nuestras desinteresadas obras que hacemos para Él serán sin medida. Y recuerda lo que dice Tito 2:4, que nosotros fuimos salvados, redimidos, para ser celosos por buenas obras. Celosos. Y tú sabes lo que significa ser celoso. Si no has tenido celos, porque no has amado realmente. Los celos no están mal. Los celos sin control están mal. Porque Dios, Jesucristo, tuvo celo en la casa de su padre cuando botó las mesas de los que hacían mercancía, dinero en la casa de Dios, en el templo de Dios. Y él dice, la Biblia literalmente dice: el celo por tu casa me consume. Seamos celosos de buenas obras. Así como te celas por el mal, por la desconfianza, célate por tener buenas obras. Todo lo que hemos estado viendo debe llevarnos en gratitud al Señor, dar gracias a Él. Porque si no fuera por Él estaríamos aún temerosos por la muerte. Estaríamos pensando, ay, cuando me muera, y cuando me voy a morir. Estaríamos afanados por ese momento. Pero notemos que Dios declara una vez más, para repetirles, que Él nos da ese triunfo ahora. Desde el momento que lo aceptamos, tenemos la certeza de que la muerte no puede vencernos, ni tampoco el aguijón que es el pecado. Ya no somos dominados por el pecado. Romanos capítulo 6. Tampoco he de vencernos el dolor, el duelo o el sufrimiento. Cuando tengamos sensación de derrota o de decaimiento, recurramos a su victoria para tener el poder que necesitamos. Hay un solo camino provisto por Dios, y ese camino es el camino a la cruz. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan 5:4. Nuestra fe parece locura para los que no creen, pero para Dios es sabiduría. Trabajemos siempre para el Señor. La palabra siempre tiene el significado de siempre, en todo momento. Estés bien, estés mal, busca al Señor. Él trae consuelo. Que aunque la tristeza dure toda la noche, la alegría vendrá por la mañana, dice el salmista. Y las personas que aún no están aferradas a Cristo en este momento, que aún no tienen a Cristo como tu Señor, no tienen esperanza de que has de resucitar cuando tú mueras y estar con Jesús. Los que aún no ponen su fe en Jesús, tendrás tú esta esperanza de que el día que tú mueras, porque tú no sabes cuándo has de morir, de resucitar junto con Él. O aún cierta esa incertidumbre de saber qué ha de pasar cuando yo muera. El cristiano sabe lo que ha de pasar cuando él muera. Estará con Jesús. Esa es su esperanza. Es lo que ha declarado, que Él ha vencido a la muerte, y todas las personas que mueren en Jesús estarán con Él. Pero el que aún no confía en Él, no quieres tener esa misma esperanza que tenemos nosotros de estar ya con Jesús. ¿Por qué no asegurarse hoy? ¿Por qué no estar ahora ya con Cristo? Así que si no lo has hecho antes, confía en Cristo como tu Salvador y recibe la vida eterna que Dios te ofrece a través de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, aférrate a la persona de Cristo y Dios te otorgará vida eterna con Él. Nacerás de nuevo, tendrás vida nueva y nunca más volverás atrás, porque Él va a completar la obra que empezó. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias por este día que tú has hablado en tu iglesia. Te recordamos una vez más de que cuando este cuerpo, nosotros dejemos este cuerpo, estaremos contigo, Señor, esperando el día que tú vengas a reinar por segunda vez. El día que tu segunda venida, Señor, la anhelamos con ansias, que sentimos que ya estamos en el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, pero nuestro pecado, nuestras debilidades, los pecados de nuestros hermanos nos hacen recordar que todavía no. Pero esa es nuestra esperanza,
de que un día estaremos contigo, de que cuando la muerte llegue a nuestras vidas, podemos cantar: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Gracias a Dios que tenemos esa victoria en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a recordar tus promesas. Y una vez más, haznos recordar que tú has perdonado todos nuestros pecados en Jesús. Absolutamente todos. Gracias por Jesucristo, Señor, que Él sigue siendo el mismo ayer, ahora y siempre. Gracias por Él, gracias por Jesús. Y gracias por dejarnos tu Espíritu que nos guía hacia ti, para tener comunión, esa comunión que tú tienes en la Trinidad, esa comunión que tú nos invitas a tener contigo, con el Dios Trino como hemos cantado el día de hoy. Gracias por el poder que tú nos has otorgado en la victoria de Cristo en la cruz. En el nombre de Él oramos. Amén.